amigos? Hoy estamos presentando este equipo portátil para pintar de la marca Dogo. Ahí van a ver todos los accesorios que tiene. Es un equipo de 800 watts de potencia, HVLP, que son las siglas en inglés de High Volume Low Pressure, que sería alto volumen a baja presión. Como ya les dije, es un equipo de 800 watts de motor. Tiene la pistola de muy buena calidad, recipiente de aluminio, y un tacho extra por si quieren trabajar con dos tipos de pintura distintas. Directamente solo cambian el tacho y pueden seguir pintando con otro color o otro tipo de pintura. Otra característica que tiene es que calienta la pintura aproximadamente 10 grados más de lo que está la pintura en ese momento. Lo calienta para mejorar la adherencia de la pintura que estemos usando. Y bueno, tiene distintos accesorios que ahora les voy a pasar a mostrar. Pasamos entonces a los accesorios. Tiene un tacho de aluminio espectacular de repuesto, tapa rosca, sello de goma, para evitar que pierda, o sea que podemos guardar pintura y se va a mantener sin secarse. Esto es un pico para sopletear aire a lo que estamos por pintar, para limpiar. Colocamos de esta forma y vamos a sopletear con aire. Tiene un pico de repuesto de la pistola, la llave por supuesto para extraerlo. Este depósito extra puede ir calzado acá en el equipo. El equipo es muy cómodo, muy portátil porque va colgado con esta faja. Lo podemos colgar prácticamente como un bolso, como una mochila, y trabajar en tareas hogareñas. Este es un viscosímetro que lo que nos permite es controlar la cantidad de tiempo que tarda la pintura en escurrirse para saber si la viscosidad es la correcta. Para este equipo tendría que ser entre 40 y 60 segundos en tardar en vaciarse el viscosímetro. Ponemos la pintura acá adentro y va corriendo hasta que se vacía. Si tarda más es que está muy viscosa, le podemos agregar agua ras o diluyente que estemos usando, y si tarda menos es que está muy pasada de diluyente, por supuesto. Bueno, acá está el equipo en sí. Tiene regulador de velocidad, está la tecla de encendido, regulador de velocidad del motor para tener la regulación de presión a la salida del aire para cuando necesitamos un poco más de precisión en el trabajo. Así que bueno, vamos a preparar justo una pintura que yo tengo que pintar y lo vamos a probar como siempre en acción. La verdad que me gusta mucho porque es muy cómodo, por ejemplo, para hacer trabajos hogareños, para pintar cuando uno tiene que pintar rejas así en domicilios, que si no tiene que andar con un compresor. Esto tiene todo incluido y lo llevamos muy fácilmente, muy práctico, calzado en la cintura. Listo, entonces vamos a armar el equipo, vamos a probarlo con esmalte sintético. Acá tenemos la correa, que es calzable con estos enganches espectacular y por supuesto es regulable en el largo. La manguera tiene un calce rápido que está muy bueno, va calzado acá. Ahí está, giramos media vuelta y queda calzadito. Lo mismo en la pistola, o en el piquito para sopletear. Así que bueno, ahora vamos a preparar, vamos a pintar un cartel y mostramos en acción el equipo de pintar portátil. Otro detalle que no quiero dejar de contarles es que el recipiente donde podemos llevar el tacho auxiliar de pintura lo podemos retirar también para no andar con el equipo cargado, y queda mucho más liviano de lo que es. Acá tenemos un cartel de chapa que tenemos que pintar. Le vamos a pasar un poco de lija, por supuesto, limpiar, y ya vamos a proceder a pintar. Bien, ya tenemos el equipo colgado en la cintura, está con corriente, pusimos el pico para sopletear. Fíjense la potencia.
Ustedes vieron mucha potencia cuando regulamos a fondo el potenciómetro, así que ahora vamos a proceder a sopletear con el pico para limpiar y después ya preparamos la pintura y pintamos. Bien, ya tenemos todos los elementos, pintura, thinner, el viscosímetro, tenemos otro recipiente para preparar un poco. Es conveniente que enjuaguen el recipiente de aluminio con un poco de diluyente, de aguarradas, de thinner, porque viene con un poco de aceite. Detalle muy importante, gente, revolver bien, mezclar bien la pintura, porque este tarro, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo asentado, queda en el fondo, ¿ven? Y en este caso, que es pintura aluminio, con más razón, tomarse su tiempo para revolver bien la pintura para evitar que no se mezcle bien. Bien, ahora que ya tenemos mezclada la pintura, van a ver cómo trabaja el viscosímetro. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que demorar entre 40 y 60 segundos para escurrir la pintura que tenemos preparada? Lo llenamos y aproximadamente contamos hasta 40 mentalmente. Está un poquito demasiado diluida, así que le vamos a agregar un poco más de pintura. Ahí va. Revolvemos un poco más y ya estamos en condiciones para pintar. Bueno, gente, la verdad que súper conforme con el equipo, nos permite una versatilidad muy amplia. Podemos pintar sin tener que andar con un compresor. Ustedes vieron, ahí pinté un cartel chico, pero es una cosa ideal para llevar a hacer un trabajo en obra, una reja. Me va a servir muchísimo para lo que es el colectivo. Estoy seguro que lo voy a usar muchísimo en el colectivo porque la verdad que es muy práctico y muy cómodo. Aprobado la prueba del equipo portátil de pintar Dogo.